Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ya está Rolando Graña en Brasil. Atención que hay una situación muy delicada en Brasil. Después de las elecciones del domingo, Bolsonaro todavía no ha reconocido el triunfo de Lula. Hay piquetes de camioneros bolsonaristas. Bueno, una situación de máxima tensión en Brasil. Ya está Rolando en el lugar. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Mirá, cosas de último momento, te voy contando de lo reciente para atrás. Acaba de salir una información que Bolsonaro convocó a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia al Palacio de Planalto y entonces los miembros del Tribunal Supremo no quieren ir hasta que Bolsonaro no reconozca el resultado de las elecciones. Solamente irían dos de los miembros de la Corte Suprema, que son los que asumieron propuestos por Bolsonaro cuando Bolsonaro estaba en el poder. La situación es de mucha tensión aquí. Tensión en Brasilia, donde los propios aliados de Bolsonaro le dicen deje de dar vueltas, reconozca la derrota, porque esto puede tener consecuencias políticas e incluso legales para usted, pero también en las calles. La Policía Rodoviaria Federal, que fue la más cuestionada, digamos, tuvo que hacer una conferencia de prensa diciendo que habían desactivado como 200 piquetes, pero que todavía quedan un montón de piquetes. El gobernador de San Pablo dio una conferencia de prensa, hará un par de horas, diciendo vamos a cobrar una multa de 100.000 reales a cada camión que corte una autopista, quiere decir que les vamos a decomisar los camiones. El gobernador de San Pablo dijo también, cuidado que estos piquetes pueden ser considerados sedición porque están desconociendo un resultado electoral. El clima, Maxi, sigue siendo de máxima tensión en Brasil. Rolando, ¿y qué se dice del presidente Bolsonaro? Algunos comentaban y estaban en los medios brasileños que está esperando una especie de recuento paralelo de los militares para salir a hablar. ¿Qué es lo que se conoce de la situación de Bolsonaro en este momento? Mirá, una cosa es lo que circula por los medios de comunicación tradicionales y otra cosa es lo que circula por las propias redes bolsonaristas. Entonces, me colé en una de estas redes y pude escuchar los mensajes que hay. Entonces, hay, por ejemplo, un largo mensaje del general Heleno, que es uno de los ideólogos del bolsonarismo, advirtiendo que van a pasar cosas, como queriendo decir, bueno, van a pasar cosas. Otro mensaje es un mensaje a los militantes bolsonaristas donde dicen no pidan intervención militar, sino pidan intervención federal. ¿Por qué? Porque esta intervención federal permitiría, escuchen bien esto, porque esto es lo que están, o sea el imaginario, sea el deseo, sea la realidad, es lo que están discutiendo los bolsonaristas en las redes. Intervenir la Corte Suprema de Justicia, disolver la Corte Suprema de Justicia, disolver el Parlamento y que siga Bolsonaro en el gobierno casi como si fuera un fujimorazo. Esto es lo que están diciendo. Y por otra parte lo que están buscando también es ver cómo les va en las calles. Porque los piquetes, te diría, son fáciles de lograr. 50, 60 personas, 2 camiones y cortaste una autopista. Sobre todo si tenés un guiño más o menos de la Policía Rodoviaria, que es federal y que está a las órdenes de Bolsonaro. El problema es si logran manifestaciones. Hasta ahora no lograron manifestaciones de miles de personas. Apenas un puñado de personas estuvo ayer frente a la policía militar acá en Río de Janeiro pidiendo que los policías salgan a la calle, intervengan. No pasó más de eso. Es verdad, nosotros nos tuvimos que venir, ahora estamos en el aeropuerto de Galeão, porque hubo un bloqueo en la autopista que lleva a Guarulhos, que es el otro aeropuerto. Es verdad también que los vuelos de American Airlines se suspendieron, ni bajan ni parten de aquí de Río de Janeiro, porque decidieron cuidar a las tripulaciones para que no queden trabadas en un piquete, entonces los vuelos están suspendidos a Río de Janeiro. Nosotros nos vinimos a este aeropuerto porque sabíamos que en cualquier momento cortaban la autopista. Río de Janeiro tiene mucha menos circulación de gente, hay mucha menos gente en la calle, pero no hay manifestaciones masivas para desconocer el resultado del escrutinio. Entonces, por eso es que los bolsonaristas están convocan a manifestaciones, pero no va nadie. Ahora están convocando para mañana a una nueva manifestación en Brasilia, a ver si logran juntar gente. La idea es esa, la idea de lo que dicen ellos en las redes. Yo te estoy contando esto. Dicen, saquemos a la gente a la calle,
que cuando haya caos social se pida la intervención federal de los militares. Por eso es que lo que está esperando Bolsonaro, esto es una interpretación obviamente, es ver hasta cuánto perdura la rebelión en las calles, un poco lo que hizo Trump en Estados Unidos, para recién después ver si reconoce o no reconoce el resultado de las elecciones. Las imágenes que han circulado de algunos saqueos, corridas en algunos comercios y demás, ¿eso dónde eso? ¿Son hechos aislados? Lo mismo que las imágenes, sí, muy fuertes en la tapa de los diarios brasileños de miles de camiones. ¿Eso qué es? ¿En las afueras de San Pablo? No, eso, a ver, las imágenes de saqueo fueron acá nomás, en Río de Janeiro, pero hoy, cuando se conoció el detalle, fueron un episodio muy aislado, arrancó con un incendio y después sí vinieron, como ese lugar que es como un nodo logístico de distribución, donde hay varios supermercados mayoristas, están ahí. Cuando empezó el incendio vinieron los pícaros y saquearon, pero fue muy aislado, no hubo saqueos en otra parte del río, con lo cual eso quedó circunscripto. Lo que sí hay por todo el país, ayer eran 18 estados, hoy son 20 estados, los piquetes. Sobre todo, para que te des una idea, una comparación, es como si a la altura de Zárate hubiera un inmenso piquete cortando el tránsito hacia Rosario, ¿sí? Porque en definitiva la autopista Dutra, que es la que está cortada, es la que une Río de Janeiro con Sao Paulo. Ahí sí es donde está el verdadero conflicto. Los desalojan, ponen un carril, está así. Y después hay muchos piquetes en San Pablo. Ahí sí hay muchos piquetes en diferentes municipios, pero ahí se suman la Policía Rodoviaria Federal y la Policía Militar de San Pablo, porque ellos dijeron: nosotros no queremos saber nada con esto, consideramos que esto es inconstitucional, y empezaron a desalojarlos como si fuera con la bonaerense, no con gendarmería, sino que la desalojaron con la policía del Estado de Sao Paulo, que es como si fuera la bonaerense. Flor Halfon, una pregunta para Rolando. Rolando, hay ahora en algunos diarios locales la versión de que son al menos 300 las rutas bloqueadas en 20 estados del país, denunciando fraude, reclamando esto que vos decías de la intervención militar, pero se empezó a hablar también de algunos enfrentamientos directamente de los manifestantes con la policía. Eso vos decís que es la policía del Estado, que no es la ferroviaria. Mira, la policía rodoviaria, tengo el parte acá de lo que acaban de dar. Dijeron hace un ratito en una conferencia de prensa, son 267 los puntos de manifestación, 89 bloqueos de rutas, ¿sí? Este es el parte de la Policía Federal Rodoviaria, ¿sí? Dicen que algunos de ellos lo desalojaron, que otros no, ahí está. Pero después están los bloqueos que desalojaron las policías militares, ¿sí? Aquí en Río de Janeiro. Claro, los gobernadores bolsonaristas puros todavía no asumieron, o sea que no manejan tampoco las policías locales, ¿sí? En San Pablo gobierna un gobernador del Partido Socialdemócrata, acá gobierna un gobernador que asumió en alianza con Bolsonaro, pero ahora está peleado. En Río y en San Pablo ganaron gobernadores bolsonaristas, pero todavía no asumieron. Por eso te digo, lo que están apostando es que se sume la población. Por ahora lo que hay es un bloque de camiones que están cortando las rutas y algunos bolsonaristas que salen ahí a sacudir la remera de la selección de Brasil y a pedir intervención federal. Claro, porque hasta anoche no estaba interviniendo la policía, en realidad hasta esta mañana no estaba interviniendo, pero entiendo que ahora se metió el Tribunal Supremo a decir sí, tienen que intervenir. Sí. Bueno, ese es otro dato. Para que vean ustedes, imagínense lo que pasaría en Argentina como para que la Corte Suprema se reúna a medianoche, muchachos. Claro. Supongamos que fue un encuentro virtual, pero anoche, a medianoche, porque yo estaba despierto cuando lo vi, se reunió la Corte Suprema de Justicia y dijo que apoyaba a uno de los miembros de la Corte Suprema, que es Alexandre de Moraes, que es el presidente del Tribunal Electoral, que lo apoyaba en la orden que él había dado de desbloquear las rutas. O sea, y ahora la Corte Suprema está diciendo no vamos a ir a reunirnos con Bolsonaro hasta que Bolsonaro no reconozca el resultado. ¿Por qué? Porque ellos también saben lo que están diciendo las redes bolsonaristas, que van a ir, si les dan la correlación de fuerzas, van a ir a disolver la Corte Suprema. Rolando, ¿qué quedó del encuentro de Alberto Fernández con Lula en el día de ayer? Esas imágenes, la conferencia que después dio Alberto Fernández. ¿Cuál es el balance que sacás de ese encuentro? Aquí en Brasil pasó casi inadvertido, apenas una foto en los portales. Nada más. Ahí va, demasiado quilombo como para preocuparse por Alberto. Como para darle relevancia.
Sí. Lo que sí, también el silencio de Lula. Ojo, Lula está callado, no dijo nada. Es verdad que le había dicho que se iba a tomar estos 2 días para descansar, pero no dijo una sola palabra sobre los bloqueos, ni sobre el tribunal, o sea, callado. También es verdad que por ahora la repercusión está del lado de los gobernadores. Son los gobernadores los que están diciendo: nosotros reconocemos la victoria de Lula, y están aislando de a poco a Bolsonaro, pero con Bolsonaro nunca se sabe. ¿Se inició la transición desde el punto de vista institucional? Decían que el vicepresidente Bolsonaro se habría comunicado con el vicepresidente electo de Lula para iniciar una transición, o eso está por ahora parado. No, fue solo un gesto, de civilidad, digamos, un gesto amistoso. Hamilton Mourão, el general, que es un tipo muy influyente en las Fuerzas Armadas, el vice de Bolsonaro, le mandó un WhatsApp a Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente electo, y le dijo: señor Alckmin, cuando quiera venga a conocer el Palacio Vicepresidencial, porque ya que ustedes se van a tener que mudar acá, vengan a conocerlo, y de paso los invitamos a cenar con mi señora. O sea, una cosa así, pero de transición nada, por ahora nada. Estoy a su disposición, bla, bla, bla. Pero Hamilton Mourão también fue el que dijo: no voy a hablar hasta que no se pronuncie Bolsonaro. Es decir, ves un panorama complejo, Rolando, en base a tu experiencia, lo que efectivamente... Minuto a minuto. Minuto a minuto, y efectivamente lo que se temía, que era una actitud de Bolsonaro tratando de emular a Trump, bueno, pasan las horas y puede estar de alguna manera concretándose. Bueno, hay que recordar que un muchacho que anduvo por acá de visita fue Steve Bannon, estuvo la semana anterior a la segunda vuelta. Con lo cual hay que pensar que el guión del desconocimiento y de tratar de juntar fuerzas es un guión estilo, casi te diría paso a paso, lo que intentó hacer Trump, que terminó en la toma del Capitolio. Los pasos se están reproduciendo tal cual, o sea que hay que ver con qué se descuelga Bolsonaro. ¿Se animará a intentar algo más en las calles, al estilo latinoamericano, o intentará hacer alguna otra cosa? Pero el guión es calcado lo que hizo Trump: desconocer las elecciones, agarrarse de pequeños detalles para magnificarlos, y después no reconocer el resultado de las urnas, que eso fue lo que le pasó a Trump, hasta que incluso, acordate que en un momento dado, cuando se precipitan los más exaltados sobre el Capitolio, Trump había hecho un guiño, no se hizo cargo que eran de ellos, pero todos entendieron que era gente estimulada por él. Entonces da para pensar que toda la gente que está saliendo a cortar las rutas, si bien no tienen un apoyo explícito de Bolsonaro, tienen un guiño tácito. Rolando, gracias. Estamos ahí en contacto. Rolando Graña, impecable desde Brasil, contando esta situación tan tensa que se está viviendo allá. Está hablando el presidente Alberto Fernández. ¿Dónde está? Sí, está en un encuentro de cambio climático. Está hablando ahí en el Museo del Bicentenario. Los jóvenes, los que nos interpelen por lo que no hacemos. Seremos nosotros los que padezcamos el deterioro de ese mundo. Gracias a todos y todas. Estuvo breve el presidente. Viene hablando hace ratito, viene hablando hace ratito. No me digas, ¿en serio? Estaba bueno, junto con con sus principales ministros. Bueno, vamos a contar un poquito cómo está el ambiente político, también los cruces en la oposición, qué está pasando en la dinámica económica, pero me subo como con Facundo Nehamsky. ¿Cómo estás viendo esto que contábamos con Rolando Graña, una situación de mucha tensión en Brasil, después del triunfo muy ajustado de Lula en el balotaje frente a Bolsonaro? A ver, veo muy difícil construir un autogolpe desde la derrota, ¿no? Si pensamos en los casos de Fujimori, no es que desde la derrota construyen una situación de un paso a una democracia o un golpe de Estado, sino más bien de una situación de victoria, anulan las instituciones del sistema democrático y construyen un híbrido entre democracia y dictadura. Pero desde la derrota construir un régimen autoritario me parece un tanto difícil. Dos,
Me parece que lo que intenta hacer, y eso sí creo que tiene similitudes con el fenómeno Trump, es condicionar la gobernabilidad del gobierno de Lula que viene, ¿no? Decíamos, mostrar o tratar de mostrar cómo van a quedar condicionadas y quebradas las relaciones políticas, sociales hacia el interior de Brasil y lo difícil que va a ser a Lula gobernar en ese clima de tanta tensión política. En mi opinión, lo que está haciendo Bolsonaro tiene más que ver con eso que con intentar no reconocer finalmente el triunfo, porque me parece que las instituciones del sistema democrático brasilero van a terminar acompañando el triunfo de Lula. Y te termino diciendo dos cosas. Primero, el riesgo que este tipo de liderazgos tienen para el funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Porque terminan, digamos, como la sociedad mira constantemente a sus líderes y ver lo que hacen, ver a sus líderes cuestionar cuando pierden o cuando salen derrotados las bases del sistema democrático, que es la regla de la mayoría, ¿no? El que gana gobierna y el que pierde es oposición, es muy negativo para el funcionamiento del sistema en su conjunto y de alguna manera hieren de muerte al sistema democrático, porque quiere decir que hay una parte importante de la población que está dispuesta a no aceptar esa regla de juego. Y cuarto, te digo, Maxi, que me parece lo más profundo que tenemos que pensar es ¿qué nos pasa como sociedades? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué están fallando nuestras economías? Que hay una parte tan importante de la sociedad que cada vez descree más del funcionamiento de nuestras instituciones, está tan enojada con sus líderes, con sus representantes y con su sistema de gobierno que termina optando por opciones que, digamos, plantean salidas casi bordeando con la ilegalidad, ¿no? No, pero ahora te voy a preguntar eso, porque yo creo que acá no hay cuestiones ideológicas, sino que hay en las sociedades un deseo de cambio ante la falta de resultados. Las últimas 14 elecciones de 2019 en Latinoamérica ganó siempre la alternancia, la oposición. A eso sumémosle para poner toda América, Estados Unidos. Es decir, no hay una cuestión ideológica. Se daba justamente, 2019 fue un gobierno de centroderecha, el de Macri, que pierde frente al deseo de cambio con Alberto Fernández. Sí, pero igual Bolsonaro ahora tuvo 48 millones de votos, no es que todo el mundo quiere. El otro, claro, pero por eso algunos dicen, miren que la señal de Bolsonaro haciendo fuerza desde el oficialismo puede darle, si se quiere, más esperanzas al kirchnerismo que la señal de pierden todos los oficialismos del 2019, y ojo que Brasil no tiene 100% de inflación. Entonces, los que quieren ver en el kirchnerismo una señal de esperanza para el año que viene con el triunfo de Lula, algunos dicen, no, mirá, se dio la de manual, ganó la alternancia, porque la gente no te espera más de 4 años y se da esta situación inédita también, que Bolsonaro no es reelecto por primera vez, un presidente brasileño no es reelecto desde que hay a fines de los 90 reelección. Lo mismo había pasado con Macri desde el regreso de la democracia, primer presidente que no es reelecto desde el regreso de la democracia. Lo mismo pasó con Trump después de 2 décadas largas que no había esto de que perdía un presidente que iba a la reelección. Simplemente hay un tuit del hijo de Bolsonaro, lo quería hablar con Rolando, pero lo tengo a Fabián Calle para analizarlo, analista internacional. ¿Qué dijo el hijo de Bolsonaro? No habló Bolsonaro, pero sí Bolsonaro Jr. Flavio Bolsonaro, no el que vino a la Argentina, que dijo gracias a todos los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo, que rezaron, oraron y salieron a las calles, dieron su sudor por el país que está trabajando y le dieron a Bolsonaro la mayor votación de su vida. Levantamos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil, Dios a cargo. O sea, obviamente ninguna aceptación tampoco de la derrota electoral. O sea, la familia Bolsonaro por el momento no acepta la derrota electoral. Ellos se paran, Maxi, perdóname, en que Bolsonaro tuvo 1 millón de votos más respecto a la última elección. Obviamente que perdió la elección, pero en una elección tan pareja se paran y se muestran creo que sumó 7 millones de votos Bolsonaro. 7. Bolsonaro sumó 7 millones de votos, Lula sumó 2 millones de votos. Es lo que impactó a todos, digamos, de que los 10 millones de votos que estaban en juego, Bolsonaro sumó 7 millones de votos, siendo que los líderes de los 3 partidos políticos que habían sacado estos votos remanentes se habían manifestado no se le puede adjudicar mayoritariamente por Lula. Está Fabián Calle. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un abrazo a todos, especialmente al amigo Facundo ahí que estaba escuchando su sesudo análisis. ¿Qué está pasando en este momento en Brasil? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, lo que está pasando son ruidos
de una sociedad muy polarizada, de una elección muy pareja, de varios años ya desde el escándalo del Lava Jato, que la política brasilera a nivel retórico se argentinizó, en el sentido de blanco, negro, clichés, simplificaciones, satanizaciones, pero la política brasilera a nivel institucional goza de salud. El Parlamento va a tener el poder que siempre tuvo el Parlamento brasilero. Brasil no hace de país federal, es país federal. Los gobernadores tienen mucho peso, tiene una clase empresarial muy poderosa, una economía macroeconómicamente sana, con baja inflación, con crecimiento económico bajo, pero crecimiento económico. Yo creo que son chispazos, obviamente desagradables, que pueden provocar algunos problemas, pero en lo estructural y lo sistémico, como dice Facundo, no hay ningún riesgo a la institucionalidad democrática. Esta idea de legitimar a los líderes, la hemos visto, en el 2015 no se le entregó el bastón de mando a Macri, y, digamos, acá no hay ideología, ¿no? En cada país está esta idea de por más que pierdas, tratar de mantener algún capital simbólico. Así que no, son imágenes extrañas para los que hemos seguido a Brasil en las últimas décadas, pero no hay riesgo de un precipicio institucional, ni mucho menos. ¿Vos no ves ahí un riesgo de desconocimiento finalmente de Bolsonaro de la elección? ¿No ves una ruptura o que los militares puedan desconocer el orden institucional? Para nada, para nada. Las Fuerzas Armadas brasileras votaron masivamente a Bolsonaro electoralmente, pero no van a cruzar ninguna línea roja institucional. En América Latina desde hace mucho tiempo el golpismo es básicamente civil. En las Fuerzas Armadas argentinas en la crisis del 2001-2002 quizás fueron la institución más disciplinada y acatada, aferrada a la Constitución, y así pasa en Chile durante la crisis del 19. Digamos, el golpismo en América Latina ya no sale más de los cuarteles, y cuando sale de los cuarteles o empiezan los cuarteles, usualmente los golpes no son por derecha, sino son por izquierda, como en el caso de Venezuela. Fabián Calle, gracias, muy amable. Ahí está Fabián Calle, gracias a ustedes, analista internacional. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó y pasa en Juntos por el Cambio. Mucho ruido, hay un video ahí muy fuerte dando vuelta de Patricia Bullrich insultando a Felipe Miguel, al jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, pero también hubo diferencias respecto a emitir un comunicado conjunto por el triunfo de Lula en Brasil. Sí, es así. Hubo un intento que encabezaron Gerardo Morales, también se mostró de acuerdo a Horacio Rodríguez Larreta, para poder felicitar a Lula por el triunfo y por el fortalecimiento de la democracia en el país vecino, pero tuvo rechazos. Los dos rechazos principales fueron de Patricia Bullrich y de el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, que se había mostrado incluso con el hijo de Bolsonaro acá en la Argentina, y no quisieron participar de este comunicado conjunto. Hoy se le preguntó a Patricia Bullrich también por qué no había felicitado vía Twitter a Lula por su triunfo, y lo que planteó fue que no le gustó esta actitud de Lula de ponerse la gorrita que decía Cristina Fernández de Kirchner 2023 o CFK 2023, planteó como que Lula debería estar por encima de todo eso por ser un presidente electo y que debería estar por fuera de las disputas partidarias. Lo cierto es que tanto Patricia Bullrich como Miguel Ángel Pichetto se quieren mostrar como los bolsonaros argentinos y por lo tanto se diferenciaron del resto de la coalición que apoyó a Lula. Incluso algunos habían apoyado a Lula previo a la elección del domingo, habían mostrado mayor simpatía más que nada desde el radicalismo. Bueno, entonces una grieta nueva en Juntos por el Cambio, tiene varias ya, después vamos a hablar de la otra que dijiste vos, pero Lula divide la grieta y por un lado quedaron Patricia Bullrich y Pichetto, por otro lado quedaron el resto de los dirigentes del PRO y del radicalismo. La pregunta es si hay un sector de Juntos por el Cambio que, para no perder espacio frente a Milei, sobreactúa el discurso bolsonarista, el discurso duro. Y fíjense este video, creo que fue en La Rural, ¿no? Cuando Macri presentó su libro, ¿Para qué? Y en ese momento yo pensé que había sido algo más reservado, pero ante una gran cantidad de dirigentes del PRO que habían ido a ese acto,
Fíjense lo que le dijo Patricia Bullrich a Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el título no es cruzó al jefe de gabinete de Larreta, ¿no? El título es el textual. Y el textual es la próxima vez te rompo la cara. Ese fue el textual. No, a ver, pongámosle de nuevo, porque por ahí escuché mal. ¿Fue así el textual? Sí. Escuchémoslo de nuevo, a ver. Estaba muy enojada Patricia Bullrich con Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Contá, ahora te cuento también algunos No, detalles de hecho sigue enojada porque hace un rato le preguntó a un colega, Feynman, en una radio, una AM, ¿Sí? en Mitre, si le iba a pedir disculpas. Y dice, no le pienso pedir disculpas, no puedo pedirle disculpas a alguien que dice que yo soy funcional al kirchnerismo con cómo he luchado contra el kirchnerismo. Así que de ninguna manera le va a pedir disculpas, sigue con esa tesitura y esa reacción a la que justifica Patricia Bullrich. Ahora, a mí la impresión que me da es que Patricia, que todos conocen, su derrotero político, fue montonera siendo muy jovencita, muy chiquita, Patricia, menor de 18 años incluso, y tuvo que exiliarse con el golpe de Estado. Estaba referenciada a lo que hemos leído el libro Galimberti de Larraqui y Caballero. Hay sabrosas anécdotas respecto a la militancia montonera de Patricia en su momento, de cómo llevaba a montoneros al campo de la abuela en provincia de Buenos Aires a realizar tiro, a cómo manejaba la 22 y la 32. Parece que Patricia era muy hábil y aparte era una militante de la JP muy fervorosa, digamos, que tiene, digamos, y en ese momento tenía modales, si se quiere, que no serían hoy considerados republicanos. Me parece que ahí está un poco sobreactuando frente a los militantes. Fíjense que Felipe Miguel trata de abrazarla porque no entiende de qué se trata. No sé de dónde viene Felipe Miguel, me parece que viene de la línea más gerenciadora del PRO, no de la línea más peronista de Patricia, con abrevar en Montoneros, pero más allá de esas historias, de alguna manera, esto no es un cruce político, sino que parece ser una sobreactuación. En un rato vamos a hablar con Felipe Miguel, obviamente la llamamos también a Patricia. Por algo está grabado el mensaje, alguien lo grabó. Hay, digamos, en el jefe de gobierno de la ciudad y Felipe Miguel, han dicho que le llamó la atención que esto se difundiera ahora, siendo que había pasado la semana pasada en la presentación del libro de Mauricio Macri, ¿no? Como que esto es sobreactuar el discurso duro de Patricia en ese estilo para ese electorado que aborrece de la casta política, ya sea la casta del kirchnerismo, pero también la casta política de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo esto que estamos poniendo en pantalla? Bueno, a ver, es una expresión de tensiones que viene atravesando a Juntos por el Cambio hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con cuál es la estrategia política con la que se va a llegar al gobierno y qué se va a hacer una vez estando en el gobierno. Creo que ahí es donde está la diferencia fundamental de Juntos por el Cambio. Esa diferencia en el 2015 no era necesaria saldarla, porque, digamos, el objetivo de la alianza política en ese momento era sacar al kirchnerismo y no hacía mucha falta aclarar para qué, ni cómo, ni dónde, y además había un liderazgo... Ahora, ¿tan profundo te parece esto a partir de este cruce o crees que hay un posicionamiento más electoral? No, es una expresión más. Por supuesto que Patricia Bullrich construye un personaje que es el duro, ¿no? Es, digamos, disputa el escenario de la dureza con Javier Milei. Tienen ahí, ¿no? Votantes que están de un lado y del otro, que van hacia un lugar y hacia el otro, entre Javier Milei y Juntos por el Cambio, que tienen como el corazón partido, ¿no? Que se identifican con los halcones de Juntos por el Cambio. Porque lo peor que le puede pasar a un halcón en este momento es que le digan que es funcionario del kirchnerismo. Claro. Como cuentan que le dijo
Sí. Felipe Miguel a Patricia Bullrich. Ahora, no es inocuo esto tampoco, Maxi, puertas adentro de la coalición. Fíjate que salió Carrió, por ejemplo, dijo textualmente: Patricia Bullrich no sabe parar, tiene formas más masculinas. Decirle esto a una mujer es fuerte. Yo soy una mujer fuerte, pero femenina. Y al final de la nota que da Carrió, dice: si en Juntos por el Cambio no hay una lista honesta, hablando de sensatez, iremos con mi candidatura. Ya se anota Carrió también en la elección como potencial candidata. Lo hace por primera vez en forma potencial, pero digo, esta reacción de Bullrich no es inocua hacia adentro de la coalición. ¿Cómo se para el radicalismo? ¿Cómo se para la coalición cívica? Fíjate durante el fin de semana el acto de la Unión Cívica Radical, donde ungen candidato a Martín Lustó con la benevolencia de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora el Tano Angelici, que sale a acompañar la candidatura de Lustó. Es decir, empiezan las tensiones fuertes de cara al armado del año que viene, ¿no? Feminista el discurso de Carrió. ¿Tenés un dato, Pablo? Sí, básicamente que Patricia Bullrich estuvo toda la semana enroscada con Felipe Miguel, la semana anterior, la previa a la del libro, porque lo que vio es que había una sucesión de declaraciones de Felipe Miguel, a quien eligieron como si fuera un fronting de Horacio Rodríguez Larreta. Y Patricia Bullrich estaba muy enojada por lo que cuentan y ya lo venía hablando y venía hablando con sus asesores de que estaba enojada con este funcionario. Bueno, cuando llegó ese día, el funcionario se acercó a saludar como si nada y ahí es cuando Patricia Bullrich reacciona. Ahora, como vos decís, este video estaba en manos de los militantes y seguidores de Patricia Bullrich desde hacía una semana. ¿Por qué se decide ahora difundirlo? Misterio, por supuesto. Ojo, no te hay dicen unas que los versiones, difundieron ellos, hay ¿no? unas versiones porque Pero Patricia Bullrich tiene un equipo que la sigue y la filma permanentemente. Y hay versiones de que cambió de equipo, de productora de los que la filmaban y que quienes salieron supuestamente habrían filtrado el video. Esa es una de las versiones que anda circulando. No tenemos chequeada esta información, pero supuestamente en todo el entorno de Patricia Bullrich están diciendo que podría ser eso. sí, pero también podrían haber mandado a bajar las aguas y no mandaron a bajar La las impresión- aguas. Bueno, a ver, le pega Salieron la a reta, decir, Maxi. es así. ¿Eh? Porque de hecho, si uno mira el video completo, antes de lo que tenemos el cortecito, hay una parte en donde Felipe Miguel se ríe y ella también le contesta y parecería ser como que podría ser hasta una broma. Es Pero un mensaje para la reta, el Pablo. mismo entorno de Patricia Bullrich se encargó de decir que Patricia Bullrich está muy enojada con Felipe Miguel, con lo cual la idea de que Pero si fue un me dijo, error... te rompo la cara. Pero es Claro, un mensaje para... A ver, pero Enojada debe estar. pero Si escuchás Felipe... un poquito podría llegar a ser un chiste en algún momento, pero Pablo, no lo es. ¿cómo? Pablo, Pero no lo es. Felipe Miguel es el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Este es un mensaje para Como un Larreta. chiste. Salió Felipe Miguel y va a salir en el programa en un ratito a explicar Estoy que hablando, se te sintió... estoy hablando de los minutos apenas se filtró el video. No, a ver. Cuando uno mira el video Maxi, completo, la- hay algunas risas. Por eso es que había No, dudas. porque estaban desconcertados, porque lo cruzó adelante de otros Exactamente. dirigentes, lo desautoriza adelante de otros dirigentes políticos. La pregunta es si eso le suma o le resta a Patricia Bullrich. Si Patricia Bullrich, que está construyendo un personaje, con esto de cruzar a la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta y revolcarlo en el aire, diciéndole frente ahí a muchas personas, la próxima vez te rompo la cara, algo, la verdad, muy desagradable, pero que muestra una autoridad desde el punto de vista de, mirá, estilo Bolsonaro, estilo Milei, yo voy a plantarme fuerte frente a la dirigencia política que tenga un discurso más tibio. Durán Barba salió a hablar de este tema, dijo que no la ayuda a conseguir votos a Patricia Bullrich, por lo menos dentro del PRO, que tal vez si se postulara para ser la jefa de la UOCRA podría ser, pero dijo que no la ayuda en la construcción de su personaje. Salió rápidamente a opinar Durán Barba. Ya está en contacto desde Brasilia el embajador de Scioli, embajador en Brasil. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, un gusto. Siguiendo con preocupación lo que está ocurriendo aquí en Brasil. ¿Está en Brasilia usted, embajador? Sí, en Brasilia. Llegué anoche de San Pablo después del encuentro. ¿Y qué está de Lula pasando? con- ¿Qué está pasando ahí que usted dice sigue con preocupación? ¿Qué está sucediendo con su amigo Bolsonaro? Los amigos se lo dejo por su cuenta, ¿no? Yo, con toda responsabilidad para defender los intereses argentinos, trato de tener la mejor relación posible con el gobierno de Bolsonaro. Eso no lo voy a negar y todos los avances, usted me ha dado la oportunidad de explicarlo varias veces. Ahora, ocurrió la elección, fue un resultado muy claro que
avaló y determinó el Supremo Tribunal Federal Electoral, inclusive con el pronunciamiento de distintos líderes del mundo, inclusive con los dos presidentes de las dos cámaras, el diputado del Senado, Lira y Pacheco. Ahora, se espera con particular expectativa la palabra del propio Bolsonaro, que hasta ahora no se ha pronunciado, porque se sabe que ha tenido reuniones con su colaborador de máxima confianza. En unos minutos más se reúne con miembros del Supremo Tribunal de Justicia y se especula con que podría dar un mensaje después de esa reunión. Mientras tanto, han salido grupos afines al gobierno a las calles, son manifestaciones en algunos lugares puntuales, pero lo más grave que está aconteciendo, que empieza a afectar riesgo de abastecimiento, son los bloqueos de los camioneros. Ahora, a partir de una orden también de la justicia, están interviniendo las distintas policías rodoviarias federales, y los gobernadores actuales del estado de San Pablo, si bien han apoyado a Bolsonaro, han salido a condenar este tipo de actitudes y que van a desplegar todos los recursos del Estado para volver a la normalidad. Candelaria. Justamente, embajador, buenas tardes. ¿Cómo le va? Candelaria de la Sota lo saluda. Justamente hay una versión de Reuters que dice que en los próximos minutos el presidente Bolsonaro podría dar un discurso anunciando que reconoce el triunfo de Lula, pero se dice que de esta manera también descartaría cualquier impugnación de las elecciones. Usted, que ha podido tener trato en estos años con él, ¿imagina que después de todas estas situaciones tan violentas que se están viviendo en las calles, este sería un desenlace lógico, o le parece tal vez que sorprende un poco porque se pensaba que a lo mejor había una intención de Bolsonaro de intentar sostenerse en este silencio más tiempo? Yo creo que él va a fijar una posición ratificando lo que ha dicho en distintas oportunidades, que siente que hubo parcialidad por parte del Supremo Tribunal Electoral, porque cada vez que él presentaba alguna impugnación, alguna cuestión, se la rechazaban. Pero todavía no han aparecido ninguna prueba que justifique una denuncia de un fraude electoral. Según trascendió, no va a impugnar la elección, tampoco va a felicitar al presidente electo. Creo que aquí él va a tratar de mantenerse en una posición de fuerza, pues también corre el riesgo de perder a sus aliados. Muchos son los parlamentarios que han ingresado identificados por Bolsonaro, el Senado, el diputado, los gobernadores tienen 14 gobernaciones, prefectos también. Ahora hay que ver la pregunta, ¿hasta dónde lo van a acompañar en alguna aventura de otro tipo? Que no me consta, solo digo las cosas que se especulan. Seguramente él está haciendo un relevamiento de distintos ámbitos institucionales, pero se está encontrando con esta realidad. Yo me enorgullezco que el corresponsal de Maxi acá en Brasilia pueda anticiparle esta información en cuanto a lo que podría acontecer en las próximas horas, ¿no? Evidentemente, él también ve venir, se dice eso, algún tipo de embestida contra él. Entonces, una manera, como decimos a veces, desfile de armas, de fuerzas. Por un lado, Bolsonaro diciendo, ojo, miren mi fuerza que tengo, que realmente ha tenido 49% de los votos, pero se pueden diluir si él no tiene una actitud en estos momentos responsable, democrática, como él ha definido varias veces, que se mueve en las 4 líneas de la Constitución. Y el sistema electoral, que él no lo impugnó en la primera vuelta, a todos los resultados, como ahora, cuando no hay ninguna prueba concreta, va a cuestionar el resultado electoral, no reconocerlo, no felicitar a su rival. Ponele que eso no lo haga, pues con el bono personal, seguir los debates. Pero facilitar también algo que está previsto por ley, Candelaria, que es muy interesante. La transición, activar la transición entre un gobierno y otro.
Florencia, una última pregunta. Embajador Florencia Halfon lo saluda. Maxi hacía el chiste, pero usted ha sido muy ponderado por el vínculo que tuvo con Bolsonaro todo este tiempo, incluso mejor que el que tuvo el presidente Alberto Fernández. Pero ¿qué es lo que puede cambiar a partir de la presidencia de Lula? En lo inmediato, ¿qué puede cambiar para la Argentina? Le va a dar un gran impulso a la Argentina. Se va a poder llegar a un acuerdo que hemos conversado varios puntos en el día de ayer en ocasión del almuerzo que tuvo con Alberto Fernández, en el cual yo participé. Pensemos que un presidente electo le dedicó 3 horas al presidente argentino y que se comprometió a la primera visita internacional que haga para ir a nuestro país. Hay un fuerte compromiso de Lula por fortalecer el Mercosur, por integración latinoamericana y una alianza privilegiada, como lo dijo él, con Argentina. Esto bajándolo a temas concretos. ¿Qué se viene? La etapa de integración financiera, la etapa de integración energética, infraestructura, industrial, agroalimentaria, y la presidencia de Lula, sin duda alguna, lo siente, es una convicción que tiene y va a facilitar que esto se pueda avanzar lo más rápido posible, que esta armonía ideológica, política, se vea reflejada en cosas concretas. Ese es mi desafío, esto coincidimos con el presidente, y en eso nos pusimos a trabajar el día de ayer, porque Lula llega en un momento muy oportuno en el cual en este contexto de crisis de la globalización debemos fortalecer lo local, la región, la alianza estratégica con Brasil. Con respecto a lo que usted me decía, bueno, Bolsonaro, mi vínculo, yo hice lo que tenía que hacer para lograr la cantidad de cosas que logré para la Argentina, sino que alguien me explique, si no tengo relación con el gobierno y las relaciones personales que he construido con todos los sectores acá, ¿cómo hubiese conseguido que nos dé toda la energía eléctrica que necesitó Argentina durante este invierno para evitar mayores contratiempos? ¿Cómo hubiese logrado que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial? No, está claro, ¿Cómo hubiese logrado que más allá de las cuestiones personales o ideológicas, Brasil ha colaborado en algunas cuestiones importantes y ahí estuvo usted en la negociación. Me imagino que ahora en más, si lo llama Bolsonaro para jugar al ajedrez, le va a decir, bueno, buscate otro contrincante. Muy brevemente, embajador, se ha hablado mucho, yo creo que empieza a especularse también de los grandes proyectos con Brasil y demás, como si a este gobierno le queda un año por delante, si no se acuerdan cuestiones de fondo, también dentro de toda la dirigencia política de la oposición, si Brasil va a avanzar o no en temas económicos con la Argentina. Se habló de una convertibilidad dentro del Mercosur, cosas que Brasil tiene resuelto. Está lleno de reservas, 400.000 millones de dólares en el Banco Central, tipo de cambio flexible, una economía ordenada. Es difícil pensar que la Argentina pueda encontrar un salvador en Brasil, así como no va a haber un salvador en China, no va a haber un salvador en Estados Unidos. Si no lo resolvemos nosotros, no va a estar ahí la salida. Pero en concreto, sí se sigue trabajando y negociando el tema de que el comercio bilateral se pueda pagar con la moneda de ambos países, es decir, que los brasileños nos paguen en reales y que nosotros le paguemos con pesos y que después haya algún saldo, a ver cómo se cancela de la balanza comercial, sea superávit o déficit. ¿Se sigue hablando entre los bancos centrales de que pueda haber un intercambio bilateral en moneda propia? Sí, se sigue hablando de eso, se sigue hablando del apoyo del BNDES para financiar parte de la segunda etapa del gasoducto. Hemos tenido reuniones para actualizar el memorándum de intercambio de energía. Si se va avanzando, inclusive con el actual gobierno, más allá de la elección, de la diferencia política, todos los días hay nuevos avances, inversiones que llegan a la Argentina, acuerdos de estas características. El ministro de Ciencia y Tecnología estuvo hace 2 semanas en Argentina, tuvo una reunión con Sergio Massa, con Filmo, Caballo ahí acompañándolo, acuerdo del área también. Se sigue, porque para Argentina Brasil es muy importante, pero para Brasil también Argentina es un país de gran importancia. Está claro. Y de hecho, la afinidad que tiene Lula, así lo expresaba, es un interés de Brasil. Pensemos lo que exportan a la Argentina por año, las inversiones brasileñas que hay en nuestro país. Entonces, lo que sí está la convicción profunda, que si estamos juntos somos más fuertes. Y viene la etapa, por todo lo que estamos viendo en el mundo, que tenemos que ir a una integración profunda. Y con Lula esto
se va a avanzar más rápido. Embajador, está claro y es importante, más allá de los grandes proyectos y demás, que en cuestiones concretas se siga trabajando como esto que hablamos de los bancos centrales. Estamos viendo en vivo, en el centro de la pantalla, lo que está sucediendo en los accesos a San Pablo. Esas son imágenes en vivo en este momento que estamos tomando de la televisión brasileña, de piquetes de camioneros con banderas brasileñas. Se supone que son adeptos de Bolsonaro, que están en este sector de camioneros, bueno, cortando a de Brasil, que es San Pablo. Recordemos que lo que decía Rolando, no son muchas personas que hacen estos bloqueos, pero son 89 bloqueos, por lo menos en cifras oficiales, 267 cortes de rutas. Embajador, gracias, muy amable. Ahora vamos a hablar en un ratito. Gracias. Vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con algunas tendencias en el mundo. Quiero contar qué está pasando con los salarios en la Argentina. Y vamos a hablar con Leo Piccioli, economista, qué está pasando con los salarios en Estados Unidos y cómo se está imponiendo, por lo menos en Nueva York, una norma para que se publiquen los rangos salariales cuando hay ofertas de empleo en Estados Unidos. Habíamos mostrado este video de este cruce, más que cruce, el insulto directo de Patricia Bullrich a Felipe Miguel, al jefe de gabinete de Mauricio Macri. Perdón, de Horacio Rodríguez Larreta. Prosperi con Felipe Miguel, el móvil. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Buen mediodía. Exactamente, nos recibe Felipe Miguel después de este altercado, de esta viralización, de este video que pone justamente la lupa sobre la interna, no ya de Juntos por el Cambio, sino del PRO. La actitud de Patricia Bullrich hoy mismo diciendo que no tenía por qué pedirles disculpas tampoco al jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, ¿cómo se sigue, Felipe? Por eso estamos aquí, para escuchar su opinión. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, en primer lugar me parece que es una actitud que no corresponde. La violencia, la agresión, estas amenazas son inaceptables, sobre todo cuando son el resultado de tener una diferente opinión sobre un tema. Se cruza un límite que puede ser peligroso, pero yo tampoco quiero hacer de esto darle mayor trascendencia. El espíritu de Juntos por el Cambio, de la enorme mayoría de todos los dirigentes y referentes de Juntos por el Cambio, es de un espíritu de diálogo, en paz, constructivo, y tenemos que priorizar eso y no este tipo de situaciones. Maxi está escuchando a Felipe. Felipe Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo anda? A ver, yo noto ahí que hay una situación en la cual usted va a abrazarla a Patricia Bullrich y se sorprende con estas palabras, con esta actitud. En un primer momento, porque usted sigue abrazándola, digamos, a Bullrich. En un primer momento como que quedó desconcertado, no sabía de qué estaba hablando. Porque realmente fue muy chocante, un disparate que me recibiera frente a un saludo con ese tipo de declaraciones de amenaza. La verdad que no tengo recuerdo de una situación de esas características, de ese nivel de agresividad o de violencia. Pero además, absolutamente inesperado, porque cuando yo recorro hacia atrás, ustedes me conocen, no soy una persona agresiva, ni mucho menos en términos de las personas, con lo cual no tengo ningún recuerdo de haberla agredido personalmente. Y después cuando uno mira, producto de toda esta viralización, como decías vos, Gabriel, también, esto aparentemente su origen es en unas declaraciones respecto a aquel episodio en las cercanías de la casa de la vicepresidente, cuando desde el gobierno de la ciudad decidimos poner unas vallas porque la situación ya se hacía cada vez más difícil para todos los residentes de ese barrio. Y en ese contexto de mucha tensión, mucha sensibilidad, se habían volteado las vallas, ¿no? Los manifestantes, el gobierno oficial y kirchnerista atacaba al gobierno de la ciudad, etcétera. La presidenta del PRO salió con unas declaraciones críticas sobre nuestro accionar
Y honestamente, en ese momento me pareció que eran declaraciones que eran funcionales al kirchnerismo. Y lo veo y lo sigo pensando. Eso no quiere decir que podamos disentir y no signifique que entonces una persona tenga que agredir de esa manera. Yo creo en el disenso, creo en las diferentes opiniones como una de las herramientas de construcción dentro de un espacio, sobre todo un espacio amplio como es de Juntos por el Cambio. Ahora, por ahí, eso me ahí chocó respecto tanto. a ese tema, dice Patricia Bullrich que se la banque usted, que no se va a retractar, justamente porque plantea que usted fue hipócrita. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y vino el otro día y me abrazó por atrás como si nada hubiera dicho. Y yo creo que si hay algo con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. No acepto la hipocresía, por eso dice que le planteó que le iba a romper la cara. Maxi. Es un disparate, Maxi, porque a mí no me van a escuchar nunca decir dos cosas diferentes. Jamás. Eso no quiere decir que con todas las personas con las cuales tengo alguna diferencia de opinión respecto de los temas, entonces no me puedo saludar más. ¿A dónde nos lleva eso? Yo disiento y discutimos los temas acá en el propio gobierno de la ciudad todos los días. Disiento con Horacio incluso, a veces. Y nos ponemos, o él tiene razón, o escucha mis razones, y con el resto del gabinete. Así funciona y salen las mejores soluciones de justamente intercambiar opiniones. Pero además, no, yo lo ni siquiera que pasa fui es que, agresivo con ella. Yo dije para un sector que esas declaraciones eran funcionales. Claro, para un sector Pero además, de Juntos en por el respuesta Cambio. a las críticas de ella hacia el propio gobierno de la ciudad, lo cual ha sido bastante frecuente también. Pero yo una cosa quiero ser claro, Maxi. Yo no tengo un problema con bancármela. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo muy claras mis convicciones, soy muy firme en mis convicciones. No tengo un problema con eso. Me parece que lo que necesita la gente, lo que está esperando de nosotros, es Juntos por el Cambio, unidos, trabajando y construyendo las propuestas para sacar este país adelante. Y no estas discusiones, esta agresividad, esta violencia, que justamente es uno de los aspectos que queremos diferenciarnos respecto de las características del kirchnerismo. ¿Usted sabe quién viralizó o quién difundió este video? Porque ustedes sospechan que esto salió de los equipos de Bullrich, la viralización de estas imágenes. La verdad que yo a ciencia cierta no sé de dónde salió. Prefiero no especular, más allá de las cosas que uno escucha, la información que a uno le llega. Me parece que eso tampoco va a alentar ni va a ser constructivo en este momento. Me parece que lo importante es, no quiero hacer una bola de nieve, como dije antes. No, le planteo esto porque hay un sector de Juntos por el Cambio que evidentemente busca de alguna manera construir políticamente, diferenciándose de un gobierno que tiene 80% de imagen negativa, me refiero al gobierno nacional. Y está viendo que ahí está disputando un voto con Javier Milei, que viene creciendo fuerte. Milei tiene una actitud implacable, digamos, con la casta política, donde plantea insultos, los chorros, los ladrones y demás. Y uno tiene la impresión de que este tipo de dichos de Patricia Bullrich es algo sobre lo cual no solamente Patricia Bullrich no se retracta, sino que le suma en ese electorado esta idea de, bueno, el que me llama funcional al kirchnerismo, le digo que la próxima vez le rompo la cara. A ver, de vuelta, a mí me cuesta interpretar las motivaciones de los demás en sus estrategias de construcción política. Nosotros estamos trabajando acá en la ciudad, esa es nuestra principal responsabilidad, con todo el equipo de gobierno de la ciudad, con Horacio. Hoy estuvimos, sin ir más lejos, presentando el refuerzo que estamos poniendo en función de la división, ¿no?, de policía motorizada, que nos permitió bajar uno de los delitos más difíciles que tuvimos, con una estrategia consistente, con la inversión en equipamiento, en tecnología y en capacitación de los policías, para que los delitos que se producen con motos bajen 51%. Esa es nuestra responsabilidad y esa es la manera también de construir y comunicarle a la gente qué es lo importante para nosotros. Lo importante para nosotros es que la gente pueda vivir en la ciudad de Buenos Aires cada vez más seguro. Y eso se pudo
bajaron todas las tasas de los delitos. Y eso se puede hacer en la Argentina también. Y ese es nuestro mensaje. Lo mismo cuando trabajamos en otros ámbitos, con la educación, cuando trabajamos con el cuidado del espacio público, con la salud, el cuidado en la pandemia, pero también todos los avances que hacemos permanentemente. Y lo mismo con todos los proyectos de integración social urbana, para darle a la gente la mayor cantidad de oportunidades para salir adelante por sí mismas, ¿no? Hay que darle esas oportunidades. Esa es la manera en que nosotros concebimos nuestra función y responsabilidad acá en el gobierno. Carlos, una última pregunta. Sí, esto se da en un contexto, Maxi, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Donde hay una interna explícita porque Carlos? Horacio Rodríguez Larreta quiere ser candidato a presidente, Patricia Bullrich quiere ser candidata a presidente. Entonces, se da en un contexto muy particular. Usted, como jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, ¿acordó salir a contestarle a Bullrich? Porque tranquilamente podría no haber dado declaraciones. Ahora, sin embargo, sale a contestarle y de los dos lados redoblan la apuesta. ¿Esto está acordado con Larreta? ¿Habló del tema con Larreta respecto a salir a contestarle a Patricia Bullrich? Porque, insisto, esto se da en un contexto donde hay una puja por una candidatura. Termina siendo circunstancial, ver, ¿no? Acá hay un... No, y lo entiendo, pero hay un video que se viralizó. Yo no salí a hablar de este tema en ningún momento previo a la viralización de este video, donde hay una agresión personal y es razonable que yo pueda explicar cómo lo viví yo. Y esa es la pregunta. Cuando yo salgo a dar una nota, y me gustaría, como hoy a la mañana hablamos sobre el tema de seguridad que compartía recién, inevitablemente, Maxi, me preguntaste sobre esto, y yo contesto, porque ustedes tienen también, es parte de su rol, transmitir y compartir esa información con los ciudadanos. No es que yo salgo a hablar de este tema. Si salimos a hablar de diferentes temas en este contexto, es natural y me están preguntando sobre esto. Y yo contesto sobre todos los temas que me preguntan. Lo hice así siempre que me presenté ante ustedes y que valoro muchísimo la función que tienen porque le permiten conocer a los ciudadanos todo. Ahora, pero me gustaría siempre enfocarme en estos aspectos, los de gestión. Justamente los aspectos que son lo relevante para la gente. Ahora, ¿Qué estamos haciendo en nuestra responsabilidad? Considerando la sensibilidad de la relación de Larreta y Bullrich, me imagino que habrá hablado con Larreta diciendo, mirá, le voy a salir a contestar. Digo, es una relación muy sensible la de Larreta y Bullrich. ¿Hablaron antes con Horacio respecto a salir a contestarle a Bullrich? Por supuesto que esto no por supuesto que sabe que yo, en una entrevista, si me preguntan sobre el tema, voy a contestar. Por supuesto que sabe eso. Pero ¿Y le molestó a Larreta esta reacción de Bullrich? Por supuesto que sabe. ¿Le molestó tanto como a usted, a Larreta, la reacción de Bullrich? ¿Cuál fue la reacción del jefe de gobierno que a su jefe de gabinete lo traten así? Porque ¿cuál fue la reacción de Larreta? Me imagino yo, a la persona de mayor confianza mía, le dicen que le van a romper la cara, me interesaría saber la reacción de Larreta. Ante esta situación. Al igual que la enorme mayoría de Juntos por el Cambio, que la violencia, ese tipo de agresiones, esas amenazas no son el camino. Y lo decimos siempre, en todas las oportunidades, no solamente cuando se agrede a un jefe de gabinete. Lo hemos dicho siempre, la violencia no es el camino. Bien. Felipe Miguel, gracias, muy amable. Ahí estaba Gaby Prosperi también con el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Se viene caliente la discusión en la oposición. Algunos pensaban que hacer campaña presidencial con Patricia Bullrich iba a ser sencillo, ¿no? Larreta tiene el aparato político más grande de la oposición, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero Bullrich, con su origen peronista, se la va a hacer fácil en la campaña. Está armando por todos lados y va a seguir así. Y las encuestas dicen que la muestran creciendo, muy bien posicionada, sobre todo porque hay una sociedad que, insisto, está enojada y está buscando, bueno, ¿dónde está el cambio? Si el cambio va a ser más violento o si el cambio va a ser más moderado. Y por eso se están peleando en un sector de Juntos por el Cambio. Y si van a jugar las PASO o no también, porque si no, ¿cómo se va a definir esa interna? Claro. Bueno, es que las PASO, ahora vamos a hablar de ese tema, pero legalmente uno pero aunque se hagan que las PASO, digo, tienen que llegar ahí y competir ahí o definirse antes lo del PRO para llegar ahí y competir a ver cómo compiten en Juntos por el Cambio. Claro, pues si no va a haber dos candidatos
del PRO y del otro lado un candidato del radicalismo. Pero va a haber fórmula cruzada. Larreta ya lo dijo explícitamente que quiere fórmula cruzada. Es lo que quiere todo lo que quiere el radicalismo, pero no todos ellos. Patricia Bullrich también menciona, también habla de Cornejo, ¿no? Claro. El ex gobernador de Mendoza. Parecería ser que eso está ordenado de esa manera, salvo que aparezca Macri y rompa todo, ¿no? Eso ya cambió todo el escenario. Quiero salir un segundo de la torre de cristal de la política, donde están preocupados los que se van o los que temen o ya están viendo irse, cómo se quedan, y los que creen que pueden llegar, quién llega más rápido, digamos, ¿no? Quién logra el premio ganador para poder ser el candidato de la oposición e ir a la realidad, lo que está sucediendo con los salarios y el 100% de inflación. El INDEC publicó el último dato de salarios de agosto, siempre viene con un retraso, y muestran que, ahora van a ver, hay una profundización claramente de la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo los sectores que no pueden discutir paritarias y no están dentro de los gremios más fuertes. Nosotros habíamos mostrado ese cuadro que muestra la evolución del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, lo que se llama el salario real, desde diciembre del 2016 hasta julio, que era el último, hasta ahora el último dato del INDEC. Fíjense cómo los salarios privados registrados, asalariados en blanco, perdieron casi 16 puntos de poder adquisitivo. Estamos hablando de los sectores que tienen mejor capacidad de negociación salarial en paritarias, que están en relación de dependencia. En blanco, aún así, perdieron desde diciembre del 2016 casi 16 puntos de salario real. En el caso del sector público, la pérdida fue de 20% del salario real. Y en el caso del sector privado no registrado, los que están informales, y no solamente ahí están los asalariados que están informales o no registrados, sino también la mayoría de los cuentapropistas, perdieron 35% de salario real desde diciembre de 2016 a julio de 2020. Bueno, ¿qué pasó? Fíjense qué interesante estos datos del CEPA en base al dato que dio ayer el INDEC en agosto. ¿Qué pasó en agosto? Bueno, el salario total, es decir, el índice de salario que incluye todo, los asalariados privados, los asalariados registrados, no registrados, los salarios públicos, lo que se llama el índice de salario total, en agosto subió 6,5%, por debajo de la inflación que en agosto fue del 7%. Y si uno mira, en este informe se ve que en el último año el salario real perdió 2,4%, es decir, cayó frente a la inflación 2,4%, pérdida por adquisitivo, y desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández perdió 4,4% el salario real. Y lo que hay por delante es una pérdida todavía mayor, porque ahora estamos en la aceleración inflacionaria del 100%, es decir, se viene una pérdida del salario real que se va a profundizar respecto a lo que veíamos anteriormente. Fíjense qué es lo que le está ocurriendo a Alberto Fernández como un drama, es decir, va a terminar su gestión con un salario real que va a estar más bajo de lo que estaba cuando asumió, siendo que lo votaron por la pérdida de salario real que había habido durante los 2 últimos años del gobierno de Macri. En particular, si uno ve el salario privado registrado en términos reales, esto es camioneros, los bancarios, todos los gremios que en mayor o menor medida discuten paritarias, en agosto lograron 8% de aumento, un punto por arriba de la inflación porque se reabrieron las paritarias y en ese mes hay un aumento, una mejora salarial, pero en el último año, aún los que están en mejores condiciones de negociar salario perdieron 1% de salario real y esto se va a profundizar en los próximos meses cuando veamos los registros inflacionarios después del cierre de estas paritarias. Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández están más o menos igual. Ese sector que es el que mayor capacidad de negociación. Ahora, fíjense lo que le está pasando al gobierno de Alberto Fernández con el sector público y sobre todo con los salarios no registrados, los salarios informales. El salario del sector público en agosto subió 4% frente a una inflación del 7%, porque los aumentos del sector público se habían dado en el segundo trimestre de este año y ahora viene la licuación. Massa está poniendo topes salariales muy fuertes en la administración pública porque necesita cerrar las cuentas con el FMI. En el último año perdieron 1,1% de salario real, pero insisto, esto se va a profundizar en los próximos meses y desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández perdieron 5% los salarios del sector público,
son todos estos datos oficiales del INDEC, por encima de lo que ya habían perdido, más de 15 puntos en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández. Y el gran drama que tiene el gobierno, que hay una catástrofe, y es una catástrofe especialmente para el Frente de Todos, para un gobierno peronista o kirchnerista o como quieran llamarlo, porque es su base electoral, es el derrumbe del salario informal o no registrado. No voy a decir salario en negro, como vulgarmente se conoce, porque está desaconsejado por el INADI. Pero lo que vulgarmente la gente conoce, me tienen en negro, es el salario informal o el salario no registrado. Fíjense lo que ha pasado. En el último año ha caído 8,4% y desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández ha caído casi 16% el salario real informal. Y esto se va a profundizar, es decir, durante el gobierno de Macri había caído ese salario informal 20 puntos. En el gobierno de Alberto Fernández ya está cayendo 16 puntos. Y se va a profundizar esa caída, que es la base electoral del oficialismo. Atención con este dato, porque esto es una bomba. Es una bomba para la base electoral de este gobierno y no puede hacer mucho para compensarlo, más allá de algún bono especial, algún bono como este que se está dando, o algún bono adicional para los que cobran la UH, que son trabajadores en negro. En agosto, los salarios no registrados crecieron 5% frente a una inflación del 7%. Estos datos se van a profundizar, atención, en los próximos meses con esta dinámica inflacionaria del 100%. Y es el gran dilema que tiene por delante el oficialismo. Ahora vamos a hablar con Leo Piccioli de lo que está pasando en un mundo totalmente distinto, que es los salarios en Estados Unidos. Pero antes, un dato político. ¿Qué está pasando con Cristina Fernández de Kirchner y su reaparición en un acto público? Sí, el 4 de noviembre, es el sábado, va a estar en un congreso regional de la UOM. Estamos hablando que se va a hacer en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Va a aparecer con Axel Kicillof, ya también comprometió su presencia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y va a estar cerca de Abel Furlan, que es un dirigente, el líder de la UOM, el secretario general de la UOM, que es un dirigente que tiene características particulares, porque es combativo, es un duro, y a su vez le arrebató el lugar a un gordo de la CGT como es Caló, Antonio Caló, que en general tenía una línea más dialoguista con el gobierno. Justamente lo que estamos viendo es que las posiciones más duras dentro del sindicalismo logran tener más preponderancia, aún estén enrolados o no dentro de lo que es el moyanismo, que es la línea dura más visible. Pero un hombre que no está dentro del moyanismo, como es Abel Furlan, logra imponerse en la UOM, un sindicato, el principal sindicato industrial, y logra generar las bases para traer a Cristina Kirchner a volver a hablar. Va a hablar el 4 de noviembre, que día viernes, es el 4 de noviembre, en Pilar, y va a ser un escenario importante donde Cristina Kirchner seguramente va a dar importantes definiciones. Atención, porque hay muchos cruces en Juntos por el Cambio, adicional de este cruce dentro del PRO entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. Contamos que había salido muy fuerte Gerardo Morales dentro del radicalismo a cruzar a Macri, y salió Cornejo, el diputado por Mendoza y exgobernador, a decir: Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos. Atención, porque empieza a redefinirse cómo se planta el radicalismo en esta interna de Juntos por el Cambio. Y Morales le vuelve a contestar a Cornejo, Maxi, porque esto tiene que ver con algo que dijo Gerardo Morales el sábado en el discurso que dio en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, cuando dijo que que ellos no querían ser denostados y que no servía decir que se tenía el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar, con lo cual criticó indirectamente a Macri. Cornejo sale a decirle que Macri es el aliado y él le dice: bueno, le voy a hacer llegar el discurso por escrito, porque me parece que Cornejo no estuvo muy atento cuando lo dije el sábado. O sea que no paran los cruces permanentes entre ellos. Bueno, y salió también Carrió, en medio de toda esta interna, a enviar un mensaje. Si no logramos una candidatura honesta dentro de Juntos por el Cambio, me voy a presentar yo, dijo Elisa Carrió, que había dicho hace algunos años que no iba a ser más candidata a nada. Dice que frente a tanta interna y tanta situación difícil dentro de Juntos por el Cambio, no descarta ella ser candidata. Lo que no queda claro es si va a ir a una PASO en Juntos por el Cambio, si se va a ir con la coalición cívica o qué decisión, pero Lilita Carrió salió a decir
que dio a entender que no le gusta nada esta situación de tantos enfrentamientos dentro de Juntos por el Cambio. ¿No dijo a quién se refiere con el tema de candidatura honesta? Voy a presentar mi candidatura, no. Dijo, si no logramos una candidatura honesta, voy a presentar mi candidatura. En medio de todo esto, el oficialismo está en la discusión de la suspensión de las PASO. Sí. Sí, está en la suspensión de las PASO y la discusión también sobre la suspensión de la nueva discusión que se instaló ayer, que lo anticipamos acá, sobre la eliminación de las elecciones intermedias. Las dos cosas que planteó el ministro del Interior, Eduardo Aguado de Pedro. Hoy Horacio Rodríguez Larreta, respecto a las PASO, salió a criticar muy duramente, dijo es como cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial, es como hacer trampa, planteó Horacio Rodríguez Larreta. Ayer hubo una charla, volviendo al oficialismo, hubo una reunión en la que participaron Máximo Kirchner, Axel Kicillof e intendentes. Una reunión en la que se sumó por primera vez un intendente que responde a Sergio Massa, como es Luis Andriotti de San Fernando, lo que mostró la inclusión de Sergio Massa en esta discusión sobre qué hacer con las PASO. Fue una discusión tensa porque no todos los intendentes del oficialismo están de acuerdo con suspender las PASO. Hay algunos que creen que hay que seguir adelante con este sistema. Pero lo cierto es que lo que sí están todos de acuerdo es que de alguna manera hay que tratar de bajar las listas que puedan llegar a competir en una PASO contra el propio oficialismo. Saben que los números para poder modificar la ley que implementó las PASO son casi imposibles, salvo que Alberto juegue muy activamente. Son casi imposibles. No alcanza ni siquiera con que Alberto juegue activamente. Pero está dando vueltas. Y por otro lado apareció este proyecto de Guado de Pedro, que en un ratito vamos a contar, porque se inspiran en algo, en una idea que había tenido Mauricio Macri en su momento, de eliminar las elecciones intermedias. No las PASO, las elecciones intermedias, las que se eligen cada 2 años. Bueno, de eso te vamos a contar en un ratito. Ya vamos a hablar del tema económico, de los precios, si va a haber o no congelamiento de precios a partir de diciembre, si conversaron algo con los supermercadistas, con las empresas, qué se conoce respecto a eso, porque si no parece que estuviéramos hablando de un limbo, ¿no? Un limbo de la política que pasa en un estadio totalmente distinto de lo que ocurre en el día a día de la sociedad. Está Julio Cobos, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Cobos, gracias por atendernos, muy amable. Simplemente una pregunta respecto a esto, porque si no terminamos mareados con las idas y vueltas políticas. ¿Efectivamente se pueden suspender las PASO? ¿Usted ve que hay clima en la Cámara de Diputados para que pueda haber una suspensión de las PASO forzada por el oficialismo? Yo no veo un clima para debatir este tema, ni siquiera para debatirlo, Maxi. No tiene los números y la verdad estamos muy cercanos a la elección y me parece, más allá de los cambios que están produciendo en la legislación electoral en algunas provincias, que inclusive le agrega un retroceso más porque vuelven a la ley de lemas, me parece que este tema ni siquiera va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Hay hoy una información de Javier Milei que salió a sentar posición, a decir que él no daría quórum, no va a dar quórum si se trata este tema. Es algo importante porque atención que necesita el quórum el oficialismo y Milei tiene, además de él con su colega, son 2 diputados con Victoria Villarroel, pero además está referenciado Carolina Píparo, es decir, son 3 diputados. Y más los diputados que responden al presidente Alberto Fernández, que han dicho, el otro día lo dijo acá Leandro Santoro, que cambiar la regla de juego en este momento sería hacer trampa y que si esto no se consensúa con la oposición, ellos no están de acuerdo. Es decir, el kirchnerismo está haciendo un ruido enorme junto con los gobernadores para algo con lo cual no van a conseguir juntar los votos, o por lo menos ni siquiera el quórum. Y se agrega, Maxi, el Frente de Izquierda, ¿no? Que son 4 votos que en este caso ellos lo que ven, la posibilidad de visibilización que tienen a partir de la publicidad gratis que ofrecen las primarias y todo esto. Convengamos que los partidos chicos son los que más se han beneficiado con el sistema de primarias, ¿no? Así que yo lo veo casi imposible que se trate este tema, bueno, más allá de que existe inclusive una actitud contradictoria, ¿no? Porque la Cámpora lo que quería originalmente era las primarias para desplazar a los intendentes, los caudillos del conurbano, ¿no? Los varones, me acuerdo.
Y ahora, bueno, están tratando de definir otra posición, no sé bajo qué argumentos, pero bueno, ese es el problema de ellos. Yo lo que veo a los efectos prácticos que ni siquiera hay consenso en el frente de todos y mucho menos en aquellos que a veces o circunstancialmente lo acompañan en alguna votación, como el caso del Frente Izquierda, ¿no? Julio Cobos, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Julio Cobos, diputado de la Unión Gracias. Cívica Radical. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de economía, qué está pasando con los precios, con la inflación y si hay alguna chance o no de que haya algún congelamiento de precios a partir de diciembre. Tanda y ya volvemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Leo Piccioli, gracias como siempre por venir. Ya vamos a contar el caso de una empresa que está trasladándose a Brasil con el tema de la fabricación de autos eléctricos. Vos has estado mucho tiempo en Brasil también como CEO de una empresa regional, así que quiero que me cuentes un poquito la experiencia de Brasil versus Argentina en términos de toma de decisiones empresarias, pero lo tengo a Fernando Sabore, que es el presidente de la Asociación de Autoservicios, porque ha circulado en los últimos días, a partir de declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, la idea de que, Sergio Marx, Sergio Massa, el ministro de Economía. La idea esta de que puede haber algún tipo de congelamiento de precios por 4 meses. Creo que se ha confundido esto con el tema de precios justos o precios cuidados, la idea de ampliar una canasta de 1.500 productos para que haya ahí precios de referencia que vayan actualizándose por debajo del ritmo inflacionario. Pero Sabore acaba de salir de una reunión en la Secretaría de Comercio con el secretario de Comercio Matías Tombolini. ¿Qué es exactamente lo que se está discutiendo en términos de acuerdo de precios, congelamiento de precios o como quieran llamarlo? Hola Maxi. Bueno, lo que nos comentaba el secretario Matías Tombolini es que se va a hacer a través de un escaneo de teléfono. O sea, usted va a ir a un hipermercado o a un comercio de proximidad y va a escanear el producto y digamos que ahí le va a salir el precio en su celular y si el precio sobrepasa el que tenga yo en mi góndola o el que tenga el hipermercado sobrepasa el precio que le está dando de referencia el teléfono, evidentemente usted puede efectuar la denuncia correspondiente de que no se está cumpliendo. Digamos que... Ahora, ¿eso va a ser un congelamiento de precios o va a ser un precios cuidado con precios que van a aumentar menos que el resto de los productos, es decir, menos que el ritmo inflacionario? Le pregunto esto porque uno tiende a pensar que es muy difícil que las empresas acepten congelar 4 meses de precio cuando la inflación es 6-7% mensual y el dólar, entre otras variables, está corriendo a ese mismo ritmo. Maxi, digamos que nosotros planteamos exactamente lo mismo que usted dice, ¿cierto? Porque usted es correcto. Estamos en una inflación de un 7% según el INDEC mensual, 4 por 7 es 28. O sea, yo no creo que ninguna empresa esté muy entusiasmada con este formato. Evidentemente, yo no creo. En principio lo que hablan es que son 1.800 productos, por lo que entendimos, pero bueno, el tema está en que las empresas quieran sumarse a este formato nuevo, ¿cierto? Y por el otro lado, el nuestro, que también se lo hemos comentado al secretario, que bien lo sabe, nosotros dependemos de la compra en un mayorista, ¿cierto? El 80%, Maxi, de la mercadería que nosotros compramos, se la compramos a los mayoristas. Entonces, si los mayoristas van a poner el precio que diga el gobierno para que cuando escanee usted le salga lo que corresponda, nos deja sin rentabilidad a nosotros. Así que yo creo que ahí hay una segunda etapa de negociación con los mayoristas y nuestros negocios. Pero digamos que, por lo que entendimos, todavía están ahora con las negociaciones con las empresas. ¿Y esto se aplicaría recién a partir de cuándo? No, todavía no nos dieron, a nosotros no nos dieron fecha. Nosotros esperamos una próxima reunión como para poder estar más al tanto de cómo va a funcionar más allá de lo
de lo global que le he podido transmitir, ¿cierto? Pero la verdad que obviamente cuando uno sale estábamos todos los directivos de lo que es la federación y de algunos directivos de las provincias, y bueno, ya no, nos vamos con un montón de interrogantes, ¿no es cierto? Tal vez en la próxima reunión tenga la respuesta, pero vuelvo a decir, yo no creo que muchas empresas se aventuren a congelar un precio por 4 meses. Creo que no va a ocurrir. Y si ocurre, también las empresas, según nos explicaron, no van a tener la chance de poder sacar, como lo hicieron la vez anterior, un aceite que abajo diga alto leico, o reducir el tamaño, o cambiar el formato del packaging sacándole un puñado de galletitas. Todo eso parece que ya está medianamente contenido. O sea, nada, es la verdad que para nosotros es como que nos tomó de sorpresa esto. Nosotros lo que pensábamos era que hubiese sido bueno un congelamiento de precios, pero congelar precios significa congelar todo, Maxi, porque vamos a hablar que las empresas se van a comprometer durante 4 meses a no subir esos precios, y resulta que después la energía eléctrica, el combustible y todo le varía, no van a acompañar. Si no, pero para hacer eso, lo discutimos muchas veces, para hacer eso en los planes de estabilización tradicionales, siempre hay que hacer un sinceramiento previo de precios, y básicamente del dólar oficial, que ha quedado súper atrasado, el de 157 pesos el mayorista, para después congelar durante 4 meses, no estar devaluando al 6-7% mensual, porque si no eso te corre todo el arco, pero no podés congelar hoy el dólar si tenés un dólar súper atrasado como el que hay. Tanto es así que el Banco Central no le da dólares hoy prácticamente a nadie, porque si no se los sacan como caramelos a un niño. Le digo la última pregunta. ¿Hay alguna desaceleración en las remarcaciones en la última semana por caída de ventas? ¿Usted ve que esa caída de ventas que se nota, hay distintos informes respecto a esto, está provocando también que haya una ralentización de las remarcaciones? No, las remarcaciones siguen, Maxi, pero sí la caída de venta cada vez es más notable. Casualmente yo hoy a la mañana por esta reunión no estuve en mi negocio, y uno cuando se retira del negocio siempre se va con el temor de que, bueno, que mi familia que se queda capaz que se complica el trabajo. Y no sé, cuando llegué lo primero que me dijeron que prácticamente hubo muy pocas ventas, pero ya lo venimos arrastrando de hace meses, ¿cierto? Cuando yo te comentaba que el 15 es fin de mes, y parece que cada vez lo que planteamos desde la federación se agudiza más. Ayer también fue un día o sea, a través del WhatsApp nos enteramos cómo le fue al comerciante de Tierra del Fuego, al de Formosa y el que está acá en Buenos Aires. Y la caída de venta es tremenda, Maxi. El día lunes yo estuve en el mayorista para reposición de mercaderías, me encontré con un mayorista que no estaban mis colegas, que mi carro también estaba con muy poca mercadería. O sea, estamos sufriendo demasiado el tema de la caída de ventas, y bien sabés vos que la venta se puede caer, pero el costo operativo, la obligación de todos los días de pagar la tenemos. Claro, al caerse las ventas, sobre todo en las empresas pyme, toda la ecuación de costos se dispara. Es decir, porque la ecuación del gasto salarial, del gasto impositivo, de todos los costos que hay en la empresa, una cosa es hacerlo con un nivel de ventas X y otra es hacerlo con un nivel de ventas X menos 20 o 30%. Eso dispara los costos y obliga a la segunda etapa, que es el riesgo de los próximos meses, que haya ajustes de estructura importante en las empresas y se profundiza esta caída de ventas. Gracias, Sabore, muy amable. Ahí está Fernando Sabore del sector de almaceneros. Me dicen que anoche una reunión con la Secretaría de Comercio y las empresas de materiales eléctricos que estaban discutiendo justamente cuál iba a ser la disponibilidad de dólares para importaciones, si iban a importar con el dólar a 300, los dólares propios, o si iban a habilitar dólares del Banco Central. No se pusieron de acuerdo y en esa reunión terminaron con el anuncio de que vienen en los próximos días 30% de remarcaciones en material eléctrico, y que la Secretaría de Comercio le dijo, bueno, no le van a vender a nadie, porque si siguen este ritmo de remarcaciones no le van a vender a nadie. Lo que pasa es que los empresarios tampoco quieren soltar stock de productos que están a precio de dólares, que tienen un insumo importado muy grande,
si no saben cuál va a ser el dólar en los próximos 30 días, porque si no se descapitalizan y quedan obviamente también colgados del pincel. Está Pablo Naya, que es dueño de una empresa que se dedica al desarrollo de autos eléctricos, si bien no leo mal acá, y ha anunciado que va a mover operaciones hacia Brasil. Pablo, gracias por atendernos, muy amable. A ver, ¿Cómo estás? Sí, gracias por llamar. Contame un poquito a qué se dedican ustedes, cómo es tu empresa, si es una empresa de cuántos trabajadores y cuáles son sus operaciones en particular. Mira, la nuestra es una pyme, nos dedicamos a producir vehículos eléctricos, todo lo que se refiere a la micromovilidad. Somos una empresa que ya tenemos 4 productos homologados para poder circular acá en la vía pública. Y bueno, ya hace 11 años que venimos trabajando, que venimos llevando adelante este proyecto, pero día a día se nos está complicando poder producir, poder seguir adelante. Pensá que de un vehículo que tiene alrededor de 700 piezas, solo 10 son las que importamos. O sea, es un producto con prácticamente el 80% de integración hecho acá en Argentina. ¿Vos dijiste que ibas a mover la operatoria a Brasil? Mirá, la idea es también ponernos a producir en Brasil porque vemos que el mercado brasilero está mucho más energético a lo que es Argentina. Brasil tiene una economía mucho más estable, tiene una economía que no sufre la inflación que estamos sufriendo acá y bueno, vemos que el mercado brasilero es mucho más tentador que el argentino. Entonces la idea es poder producir también en Brasil estos vehículos, ya que este año no hemos podido exportar a Brasil. Nosotros teníamos un convenio con distribuidores en Brasil, pero no hemos podido mandar unidades porque nos pagaban el dólar a 150 pesos, entonces estábamos fuera de contexto para poder enviar unidades. ¿Cómo atraviesa una pyme la coyuntura? Vos decís hay un problema con la disponibilidad de dólares, hay un problema de incertidumbre del tipo de cambio, la inflación, los impuestos. ¿Qué es lo que hoy te está golpeando más en la ecuación de esta empresa? Mirá, te digo, son varios los problemas que nos aquejan a todas las pymes, no solo a nosotros, porque yo estoy conectado prácticamente todos los días con nuestros proveedores y están todos muy complejos, muy complicados. La realidad es que tenés hoy un problema de importación, que no podés tener algunas materias primas para poder producir. Lo otro es que hoy no tenés crédito, o si el crédito lo vas a tomar, te hace puré la empresa, porque no podés tomar un crédito hoy al 100%, es imposible. Después tenés el mercado está cayendo. Vos sabés bien, hace 6, 7 años teníamos un mercado de 900.000 unidades y hoy estamos hablando que este año llegaremos a 350, 400.000 unidades. O sea, todo está en decadencia, no es que vamos para arriba, estamos yendo para abajo. Entonces, esto lo vemos todos los que producimos en el país, las pequeñas pymes. No es un problema de este gobierno, es un problema de 40 años de malos gobiernos, de malas decisiones que se vienen tomando, ¿no? Porque vemos que todas las empresas se van achicando en vez de crecer. En otros países desarrollados ves que las empresas crecen. Acá en Argentina vamos para atrás, no entiendo. Realmente es increíble un país que tiene todo el potencial para poder ir para adelante, pero las malas decisiones nos hacen todo este conflicto. ¿Ustedes ya han hecho exportaciones a Brasil? Sí, nosotros ya enviamos, hace 1 año y medio enviamos las primeras unidades para poder seguir y a partir de que este dólar se fue quedando atrás, no pudimos seguir exportando. Hoy, por ejemplo, recibimos que ya podemos hacer una CIRA, pero nos autorizaron una CIRA justo hoy, en el día de hoy, y nos dicen, bueno, pero lo tenés que pagar con tus dólares. Perfecto, yo lo salgo a pagar, pero si puedo empezar a exportar, ¿me van a pagar el mismo dólar del que yo compro? Claro, porque si no estás comprando insumos con un dólar a 300 y vas a exportar con un dólar a 160 pesos. Exacto. Entonces, hay algo que no cierra, o no lo están diciendo, o cómo lo van a hacer, o cómo vamos a ir para adelante. Si vos no tenés previsibilidad hacia adelante, ninguna empresa va a querer venir a apostar en Argentina. Ese es el grave problema. Hay que entender eso. Las empresas en el mundo necesitan previsibilidad
para los próximos 5 años, si no nadie te invierte. No, y el otro punto importante que vos estás mencionando, y a mí me han mencionado varias pymes, que también, como en el caso tuyo, son pymes innovadoras, que están en sectores de desarrollo no tradicional, para ponerlos en algunos términos. Una cosa es abrir un mercado como el brasileño, con exportaciones, pero después tenés que bancarlo a ese mercado. Digamos, si vos desarrollás en Brasil clientes importantes, después no podés decirle, mirá, no te mando porque me cambiaron la regla de juego desde el punto de vista cambiario, impositivo, porque tengo dificultades, no encuentro los insumos y no te puedo abastecer a lo que te había prometido. Entonces hay muchos que están diciendo, bueno, veamos si podemos instalarnos directamente allá y hacer al revés. En todo caso, desarrollar proveedores y sus contratistas allá y estar en ese mercado con dólares contantes y sonantes y ver si abastecemos a la Argentina al revés, desde allá. Eso es lo que nos está pasando. Los socios que tenemos allá nos dicen, si ustedes tienen todo el know-how para producir, por favor vengan acá a producir. Nosotros les damos todo para que produzcan. Entonces es una pena que no podemos enviar nosotros productos desde Argentina cuando somos los que necesitamos dólares para que ingresen. Nosotros podríamos estar exportando, pero no, de esta forma no podemos. Se nos hace imposible. Pablo, gracias. Muy interesante el caso de esta empresa, no lo conocía. Ahí estaba Pablo Naya, dueño de una empresa pyme. Leo Piccioli, economista. A ver, 2 temas quería hablar con vos. Uno era este tema Brasil. Brasil es un gran mercado, ¿no? Donde obviamente los argentinos miran permanentemente. ¿Qué ves en el mercado brasileño que no hay en el argentino? Más allá de que me imagino que no es fácil, digamos, porque cada mercado tiene su idiosincrasia, sus maneras de manejarse y demás. De alguna manera el brasileño, primero la Federación Industrial, en particular en San Pablo, pero en todo Brasil, es mucho más potente y más largoplacista que acá. Defienden la industria como un todo, pero sobre todo tienen reglas estables. O sea, este muchacho Pablo empezó hace 11 años con su proyecto pensando que las cosas iban a hacer de cierta manera. El gobierno argentino tiene un plan para el 2050, tener todo el plantel de autos eléctricos en Argentina, para el 2050. Lo necesitan. Necesitan a este muchacho desarrollando sus autos. Pero Brasil termina siendo un mercado tanto más grande, por eso expandimos allá, tanto más grande y tanto más estable para hacer negocios que se vuelve terriblemente atractivo. Está buenísimo para exportar, pero es como decís vos, si vos empezás a exportar y construís una relación, el cliente de allá espera que la mantengas, espera que tengas repuestos, espera que puedas darle servicio, que puedas seguir exportando. Entonces se vuelve, no podés prometer nada desde Argentina. Y es un mega desafío. Contá cuando estabas como CEO de una empresa regional a cargo de Argentina y Brasil, y antes del 2001 la gente de Brasil te decía que Argentina iba a estallar. Todo el 2001 teníamos en el directorio 2 personas que para nosotros nos odiaban porque eran brasileños. Y decía, esto se va al demonio. Hagan un plan de contingencia, nos decía, a partir de marzo del 2001. Y nosotros era, no, ni loco, ni loco, ni loco. Y finalmente, en agosto, dijimos, ok, nos los tenemos que sacar de encima, hacemos el plan de contingencia para no implementarlo. Y después fue tal cual lo que nos dijeron, el dólar se va a disparar, va a aumentar de 1 a 4, tienen que prepararse para esto, para esto, para esto. Y implementamos todo lo que nos dijeron, porque está bueno lo que decís, Maxi, porque de alguna manera son previsores, miran para adelante, no están tapando todo el tiempo el agujero de ayer. Están diciendo, ok, en 3 días, ¿qué va a pasar? Bueno, en un año, ¿qué va a pasar? Y nos salvó el negocio. Ahí ya habíamos abierto en Brasil y después Brasil nos salvó, porque Argentina era el negocio grande y Brasil era chiquito. Fue el complemento. Te voy a preguntar en un ratito el tema que pasa con los salarios en Estados Unidos y cómo hay una norma que obliga a publicar los rangos salariales en las ofertas de avisos clasificados. Pero fíjense lo que dijo en una conferencia reciente, hace unos días, Carlos Melconian, que suele dar conferencias como consultor privado y está como director del Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea. Ha dicho que quiere hacer un plan económico eventualmente para cualquiera que sea el gobierno que llegue a partir de diciembre del 2023 y que en su momento fue muy criticado por reunirse también con Cristina Fernández de Kirchner unos meses atrás. Miren lo que dijo Melconian respecto a por qué el FMI le dio el préstamo a Macri en la versión de Mauricio Macri.
Es absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional, como lo llama el IMF, de la mano del presidente norteamericano Trump. Pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez, monto, consiguió eso, el staff del fondo, de la mano de David Lipton, que era el número 2 de Lagarde, le hizo un programa. Yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro, y lo tuve mejor afuera que de adentro. Y él me consultaba bastante, yo me veía con él. Me preguntó, recuerdo, ¿qué opinás del acuerdo? Le dije, perdés la elección. Me dijo, no, si me están dando la plata para ganar la elección. Sí, pero te están imponiendo un programa. Me dijo, tenés que ser ministro. Digo, ¿de este programa? No. ¿Por qué? Porque un ministro y un presidente del Banco Central acá, con Lipton al lado, toma mate. ¿Qué voy a hacer como ministro? Y si el programa lo van a hacer ellos. Bueno, lo planteamos en varias oportunidades, ¿no? El apoyo político a la administración Macri de Trump fue un apoyo político para terminar su gestión y además para tener chances en las elecciones. Lo que sucede es que es cierto lo que dice Melconian. El programa económico que venía adosado era un programa que lo terminaba hundiendo políticamente, porque la economía se sumergió en 2 años de recesión y además 50% de inflación. Un programa de ajuste monetario y fiscal muy fuerte, pero a destiempo con los tiempos electorales. Y sin otros condimentos que generaran, entre otras cosas, cortar la inercia inflacionaria y encontrar un programa de crecimiento. Ahora, atención con lo que le pasa al actual gobierno, que necesitó encuadrar el programa con el FMI para no terminar, como dijo el ministro de Economía hace unos días en una entrevista que pasó desapercibido, que estaban al borde de la hiperinflación en junio, que se estaba discutiendo una asamblea legislativa, y nosotros lo dijimos acá, si el presidente llegaba o no llegaba a fin de año, no al final de su mandato, y que todo eso, bueno, obviamente con el programa de estabilización, con el Fondo Monetario y Massa de ministro de Economía, quedó atrás, se alejó de ese escenario de crisis. Ahora, la pregunta que se debe estar haciendo el oficialismo es si el programa a cumplir el año que viene, en el presupuesto 2023, le garantiza alguna chance electoral a este gobierno. Y es una pregunta que seguramente se debe estar haciendo Cristina Fernández de Kirchner. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos a solo una semana de las elecciones intermedias, las elecciones de medio término, las legislativas, que marcan la mitad, por supuesto, del mandato de Joe Biden. Un Joe Biden que sigue sin hacer pie a una semana de los comicios del 8 de noviembre y está dando una imagen negativa que ronda entre el 55 y casi el 60%. O sea, estamos a ese nivel de rechazo que a la vez se está volcando en un gran apoyo hacia los legisladores candidatos del Partido Republicano, ¿no? Sobre todo los que son miembros de la Casa de Representantes, congresistas, o sea, diputados, bueno, atención porque los últimos sondeos ya están indicando que ganarían ampliamente esta Cámara y que pasarían a tener el control justamente de la Casa de Representantes. Esto antes no se estaba dando tan claramente, hasta hace 2 semanas. Se creía que con el control del precio de la nafta, con cierta estabilización de la inflación, recordemos la más alta en 40 años, en un 8.2%, pero con tendencia a la baja, se iba quizás a levantar la imagen de los demócratas, iban a tener un poco más de piedad con Biden. Bueno, eso no está pasando y además está arrastrando esta tendencia a votar a la oposición demócrata también a los senadores, que ahí se veían un poco más fuertes los demócratas porque son elecciones muy particulares y digamos con una precisión casi quirúrgica por estado, ¿no? Normalmente no están relacionadas una con la otra, pero es tan fuerte la llamada marea roja republicana que ahora incluso en algunos estados donde se daban por ganador
los candidatos demócratas ahora no está tan claro y de hecho han pasado al frente en algunos casos los republicanos, con lo cual, bueno, el panorama para Biden, teniendo en cuenta que todavía tiene 2 años por delante y donde incluso está jugando con una idea cada vez más fantasiosa, ¿no?, de presentarse a la reelección. Muchos se preguntan qué va a hacer si Biden se vio como un mandatario tan débil, tan perdido, tan errático. ¿Qué va a suceder si además pierde el control del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, a una semana de las elecciones, que en realidad ya empezaron, porque ya votaron por adelantado, acá en Estados Unidos se puede votar así, ya desde hace un par de semanas, hay días en los que se votan en unos estados y en otros se votan en otros días, pero bueno, ya con esta elección en curso y con la elección definitiva y con el escrutinio encima, es realmente preocupante la imagen para el gobierno de los Estados Unidos. Adrián Sack, gracias, Adrián, desde Estados Unidos. Querías agregar algo de las PASO y un video que viralizó la Cámpora. Sí, justamente porque en este debate de sacar las PASO, sacar las elecciones intermedias, la Cámpora difundió un video donde recuerda las posturas de Mauricio Macri en 2017. Este video que vas a ver fue una entrevista que dio Macri siendo presidente en 2017, en la última elección intermedia, la de su gobierno. Escúchalo. ¿A usted le gustan las PASO tal cual fueron creadas? Creo que fue en la presidencia de Néstor Kirchner. ¿No las tornaría obligatorias, las dejaría como está, o volveríamos para que resuelvan los mismos partidos políticos en su seno y con sus afiliados quiénes serían sus candidatos? No, no me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad por construirles una solución, y la verdad que el tiempo es escaso y tarda de campaña tanto tiempo adicional. Ya tengo mi duda sobre una elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada 4 años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez me parece que ha sido una experiencia frustrante. Pero en este caso ya está. Espero en la que viene tener éxito y poder realmente modificar el sistema electoral, adoptar el voto electrónico en forma definitiva en todo el país, cosa que Salta ejemplarmente lo ha hecho ya hace varios años, y simplificar. En ese sentido, las PASO han sido una experiencia frustrante. En esta ocasión... Bueno, ahí estaba. Lo escuchábamos a Macri, que estaba en contra. Bueno, lo que plantea la Cámpora es, antes estabas en contra, ahora deberías debatirlo y darlas de baja. Por ahora, ¿La Cámpora lo estuvo discutiendo los últimos 4 años? La Cámpora... Ahora, al que tendrían que convencer es Alberto, no Macri. Alberto Fernández, es interesante, más allá de la mezquindad política de cada espacio y la desesperación por ver las encuestas y ver cómo se da vuelta la cosa, es, ya que hay un consenso respecto a esto, discútanlo para los próximos 4 años. Perfectamente, como la Cámpora podría haber hecho aprovechando esto que planteó Macri en los últimos 4 años. Para las elecciones intermedias igual hay que modificar la Constitución, así que no puede ser ahora. Las PASO, digamos, después de hablar de reformas constitucionales no lo vamos a hacer solo por el sistema electoral, digamos, en todo caso sería una discusión más profunda. Estoy casi sin tiempo, pero tenías algo respecto a Milei. Se caldea el tono del discurso público, en este caso con los seguidores de Milei. El tuitero Alberdiano, militante de las filas de Milei, publicó el fin de semana un video donde muestra cómo se arenga la agresión personal a la legisladora Ofelia Fernández del Frente de Todos, la más joven de la historia de la legislatura porteña, que suele recibir estos ataques en redes. Y en este caso lo que muestra el video es como una asesora de Javier Milei, Lilia Lemoine, que a su vez es empleada de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, da una charla, una especie de clase sobre militancia digital para un grupo de libertarios. Y lo que hace en el video es decirles a los que escuchan que está permitido insultar a Ofelia Fernández en redes y decirle específicamente que es un tanque australiano de media lunas en un nivel de agresión y violencia mucho más que simbólica, y eso es lo que puede verse en el video. No sé si tenemos el video. Bueno, en todo caso, mañana. Lo único que quiero aclarar, porque si me vamos a volver loco en las redes sociales, que Alberdiano no tiene nada que ver con Milei. De hecho, es el enemigo número 1 en las redes sociales de Milei, Alberdiano. Quiero aclarar, digamos, ¿Yo qué dije? No, que era militante de Milei. No, quise decir lo vamos a contrario. meter en la interna libertaria. Perdón. Es un militante de Spert,
que confronta contra Milei bien vale la aclaración. y efectivamente a sus seguidores en las redes sociales. Nos estamos retirando gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. De Varonil. Gracias. Hola, Maxi. ¿Cómo andan? Ay, ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan tira casual? Maxi? Ay, ¿Qué pero tal? qué ¿Venís siempre culo por acá? tuyo. Bien, bien. Bien, bien. ¿Venís siempre? Estamos, ¿Estás acá? Sí, de 1 a 3. Ah, de 1 a 3. 3 de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Este es tu muy boliche? bien. Sí, sí, sí. ¿A qué hora abrís, Ala? Sí, a la 1. A la 1. una. Justamente Sí. y cierro a las 3. Es un after, es un Qué nada. lindo el amarillo. ¿Viste? ¿Te gusta? Sí. Estoy así como el sol medio. Sí, Son de Boca. Claro. Escúchame, después tengo cosas Bien para... primaveral. Tengo cosas para contarte. Ah, bueno. La noche. Bueno. ¿Te va a gustar? ¿Viste las charlas de Quincho en un momento? ¿Charlas de Quincho? Sí, charlas de Maxi va a ser ahora. Después te las voy a contar. Se quedan con Roberto y con Mariana en el aire de A24. Chau, chau.